Un cordial saludo, mi nombre es Eva Lismeji Vélez Ulloa y yo les voy a estar hablando acerca de un tema muy importante que es la lesión celular, necrosis y apoptosis. Cuando nosotros nos referimos a lo que es la lesión celular, debemos de conocer primeramente su definición, la cual consiste en cambios en las células cuando el estímulo externo es muy importante y por lo tanto, este tiene agentes con capacidad lesiva inherente y presentan alteraciones intrínsecas. Por lo tanto, esto va a hacer que la célula presente alteraciones en la homeostasis. Esto se debe a diferentes causas que son las que se encuentran enumeradas a continuación. En primer lugar, tenemos la privación de oxígeno, que puede ser de dos tipos, como es la hipoxia y la isquemia. La hipoxia es una deficiencia de oxígeno que provoca lesiones celulares al reducir la respiración oxidativa anaeróbica, mientras que la isquemia es una oxigenación inadecuada porque el tejido no está bien irrigado. Tenemos otras causas como son los agentes físicos, por ejemplo, la temperatura extrema, que puede ser tanto muy fría como muy caliente. Agentes químicos y fármacos, por ejemplo, los insecticidas y los herbicidas. Agentes infecciosos, como nosotros conocemos, que son las bacterias, los hongos, entre otros. Y podemos resaltar, además, lo que son los desequilibrios nutricionales, porque sabemos que los excesos provocan daños, ya sea por mucho o por poco. Vamos a seguir hablando acerca de los mecanismos de la lesión celular. Estos tienen dos aspectos preponderantes. Lo primero es la respuesta celular frente a un estímulo lesivo, que va a depender de su naturaleza, de su duración y de su intensidad. Por ejemplo, una descarga eléctrica no le va a dar tiempo a la célula a adaptarse. La segunda parte es que las consecuencias de la lesión celular dependen del tipo, estado y capacidad de adaptación de la célula lesionada. Estos, a su vez, pueden ser de diferentes tipos, como es la depleción de ATP, en la cual se va a asociar a lo que es la lesión hipóxica y química, y esto se da cuando la síntesis de ATP disminuye desde un 5 a un 10% de los niveles normales, y esto hace que dentro de la célula haya lo que son sistemas críticos de lesión. En cuanto al daño mitocondrial, podemos decir que es el más importante debido a que, como sabemos, en las mitocondrias es que se produce el ATP. Y por lo tanto, cuando sucede esto, toda esa energía se va a desparramar dentro del citoplasma y esto va a ser un golpe mortal para la célula. También tenemos el aflujo de calcio intracelular y la pérdida de la homeostasia de calcio, la acumulación de los radicales libres derivados del oxígeno y los defectos de la permeabilidad de la membrana. Quise presentar una imagen muy importante y bella que se encuentra en nuestro libro de patología de Robbins, la cual hace una síntesis de estos mecanismos. Se lee de la siguiente manera, y es que la disminución del ATP va a producir múltiples efectos distales. La lesión mitocondrial va a producir una extravasación de las proteínas proapoptóticas. La entrada de calcio va a aumentar la permeabilidad de las mitocondrias y la activación de múltiples enzimas celulares. La lesión de la membrana, si es plasmática, va a producir la pérdida de componentes celulares, y si es lisosomal, va a producir la digestión enzimática de los componentes celulares, y el mal plegamiento de las proteínas
va a producir lo que es la activación de las proteínas proapoptóticas. En cuanto a la clasificación de la lesión, esta puede ser reversible e irreversible. La lesión celular reversible, a su vez, puede ser de dos tipos también, de entre los que podemos citar lo que es la tumefacción celular y el cambio graso. Cuando una lesión se dice que esta es irreversible, es porque el factor de estrés que ha producido esta lesión se puede eliminar con un tiempo en la célula y la célula puede volver a tener su integridad estructural y funcional. En cuanto a lo que es la lesión reversible de tumefacción celular, esta es un edema o una hinchazón. Y esto se debe a que se produce un cambio hidrópico y una degeneración en la vacuola, lo cual va a alterar lo que es la membrana plasmática. Macroscópicamente, nosotros podemos apreciar lo que es aumento del peso del órgano, palidez, aumento de la turgencia y microscópicamente podemos nosotros observar pequeñas vacuolas. Aquí les presento dos imágenes de lo que es una lesión celular reversible. Lo que se refiere al cambio graso es también llamada metamorfosis grasa y esta aparece en órganos implicados en el metabolismo de las grasas, como es el caso del hígado con sus conocidos hepatocitos. Cuando nosotros nos referimos a las lesiones celulares irreversibles, nos referimos a aquella donde el estímulo lesivo es tan intenso que produce un daño celular en el cual la célula no va a poder recuperarse y por lo tanto va a morir. Dentro de las características de la lesión irreversible, nosotros tenemos lo que es la tumefacción de las mitocondrias y la lesión de la membrana plasmática. También existen dos tipos, al igual que en la reversible, pero en este caso son la apoptosis y la necrosis. La apoptosis es una muerte celular programada de la célula, por así explicarlo, la cual tiene unas funciones que son muy preponderantes y que quise plasmar en esta diapositiva debido a la prioridad que éstas representan. Por ejemplo, aquí nosotros podemos apreciar que la apoptosis es importante en los procesos fisiológicos y del desarrollo, elimina las células obsoletas, elimina las células mutantes y protege contra la diseminación de la infección. En cuanto a la necrosis, podemos nosotros decir que es un conjunto de cambios morfológicos que se caracterizan por la muerte celular de un tejido o de un órgano, pero que está vivo y se debe a una lesión celular exógena que se refleja en las áreas geográficas de la muerte celular. En cuanto a los cambios de la necrosis, nosotros podemos citar dos, entre los que podemos citar la autólisis, que es la destrucción celular por parte de los mecanismos propios de la célula por la liberación de enzimas lisosómicas, es decir, ella misma se mata. Y la heterólisis, que es la degradación de la célula, pero por factores externos, en este caso, por la acción de los leucocitos que liberan enzimas. En cuanto a los cambios nucleares, tenemos tres, que es la cariolisis, pignosis y cariorexis. La cariolisis se refiere a una disolución del núcleo con una posible pérdida del ADN.
La pignosis consiste en una retracción nuclear con el aumento de la vasofilia, es decir, el núcleo como que se condensa, la cromatina se condensa y se pone más pequeñito y se ve más teñido. Y la cariorexis es que el núcleo se fragmenta, es decir, se parte en pedacitos. Los tipos de necrosis son muy variadas, que son las que hablaré, donde está la necrosis de coagulación, de licuefacción, caseosa, hemorrágica, de la grasa, traumática de la grasa, gangrenosa y tumoral. La temática que seguiré es un pequeño concepto de el tipo de necrosis, algunas características macroscópicas, microscópicas y un ejemplo. La necrosis de coagulación conserva la citoarquitectura de los tejidos muertos al menos por unos días, y en cuanto a sus características macroscópicas, tenemos que los órganos o tejidos pueden estar firmes, tumefactos y acartonados, y la coloración es pardo grisácea amarillenta. En cuanto a las características microscópicas, se pierde el núcleo, la célula conserva su contorno, no hay liberación de enzimas, hay un área con eosinofilia y hay un infiltrado inflamatorio a base de neutrófilos en etapas tempranas y linfocitos en la etapa tardía. Esta imagen que podemos apreciar es de un infarto testicular como ejemplo de este tipo de necrosis, en la que resalto una característica, que es que los túbulos seminíferos se ven en sombra con márgenes conservados. La necrosis de licuefacción también es llamada necrosis colicuativa. Este tipo de necrosis se va a caracterizar porque produce una destrucción tisular como consecuencia de la acción de enzimas hidrolíticas. Ocurre cuando prevalece la autólisis y la heterólisis. Las características macroscópicas es que hay licuefacción, el tejido se ablanda, se ve líquido, viscoso, hay una inflamación, puede haber un líquido de color amarillo y cremoso. Y las características microscópicas es la destrucción y licuefacción tisular y el infiltrado de leucocitos. El ejemplo plasmado en la imagen es de una apendicitis aguda supurada, la cual tiene una característica muy preponderante, que es la destrucción tisular total. Muchas veces cuando nosotros vemos este tipo de necrosis, ni siquiera se puede distinguir de qué tejido se trata. Seguimos con otro tipo, que es la necrosis caseosa. Esta palabra caseosa viene de semejante al queso. En este tipo de necrosis se va a generar lo que es se va a generar lo que es una cápsula de bacilos destruidos por los macrófagos, que estos son los que se encargan de fagocitar. Las causas son la tuberculosis, la sífilis, la lepra, entre otras. Las características macroscópicas está la coloración blanco, amarillento, grisácea, y también que tiene una contextura pegajosa que se asemeja sus grumos a lo que es el queso fresco. Y las características microscópicas, tenemos el infiltrado inflamatorio crónico y sobre todo lo que es la formación de granulomas. Este ejemplo que plasmé lo muestra grandemente porque los granulomas son la característica principal de la necrosis caseosa.
que son esas pequeñas, esas grandes bolitas que vemos como de color así, medio blanco, redondeado, donde están las estrellitas. Esas partes que señalan las estrellitas son los granulomas, característico de este tipo de necrosis. El ejemplo plasmado es la tuberculosis pulmonar, que la hablé anteriormente como una causa. Y en cuanto a sus características microscópicas, resalto que se acompaña de la formación especialmente de un área acelular y amorfa. Seguimos hablando de lo que es la necrosis hemorrágica. Este tipo de necrosis es un tipo de necrosis de coagulación y ocurre siempre que haya una extravasación de la sangre. En cuanto a sus características micro y macroscópicas, van a ser semejantes a lo que es la necrosis de coagulación. El ejemplo citado es un infarto intestinal, como vemos ahí señalándole en la flechita. Vemos las células en sombra, extensas áreas de hemorragia en la pared, una destrucción parcial de la zona afectada, tejido afectado por coagulación y edema de la pared. Vamos a hablar ahora de lo que es la necrosis de la grasa, la cual se refiere a que tiene áreas focales de destrucción de la grasa que se debe a las enzimas llamadas lipasas pancreáticas, que como sabemos, esta es su función en el organismo. Y se va a caracterizar, lógicamente, por lo que es la destrucción del tejido adiposo. Siempre que escuchamos grasa, lo primero que nos llega a nuestra mente son los adipocitos, como vemos en la imagen mostrada en esta diapositiva. Las características macroscópicas son la inflamación, el calor, el rubor y el tumor. Y en cuanto a las características microscópicas, tenemos la destrucción tisular, el infiltrado inflamatorio, los macrófagos fagocitando lípidos, las células gigantes multinucleadas, zona de hemorragia, entre otras. El ejemplo citado en este caso es la pancreatitis aguda. Y podemos apreciar lo que es la destrucción del tejido adiposo circundante y el infiltrado de los neutrófilos. Tenemos lo que es la necrosis traumática de la grasa, la cual se da en el tejido adiposo intersticial. El ejemplo citado es el de la glándula mamaria, necrosis traumática de la glándula mamaria, donde podemos apreciar sus características microscópicas, que son la destrucción del tejido adiposo, la desintegración de las membranas de los adipocitos con acumulación de ácidos grasos y el infiltrado de neutrófilos. Tenemos lo que es la necrosis gangrenosa, que es una combinación de la necrosis de coagulación y la colicoactiva o de licuefacción. Pero esta va a tener una característica que la va a distinguir, que es la putrefacción, ese olor fétido, esa coloración característica como ennegrecida. Puede ser de dos tipos, húmeda y seca. En cuanto a sus características macroscópicas, nosotros podemos hablar de la fetidez por las bacterias, el ennegrecimiento y la momificación. En cuanto a las características microscópicas, tenemos necrosis colicoactiva, infiltrado inflamatorio agudo y bacterias. El ejemplo citado es el pie diabético, en la cual se puede apreciar lo que es la destrucción del tejido afectado,
Se observa un cuadro de coagulación modificada por la acción licuefactiva de las bacterias y leucocitos atraídos, la presencia de colonias bacterianas, entre otras características. Finalmente, les voy a hablar de lo que es la necrosis tumoral, que es un tipo de necrosis de coagulación. Esta se produce en los tumores de crecimiento rápido, sobre todo en las neoplasias malignas como el cáncer, ya que las células tumorales crecen más rápido en los vasos sanguíneos que irrigan la neoplasia. Y las áreas que presentan un tumor quedan isquémicas. Macro y microscópicamente son semejantes a la necrosis de coagulación y las células tumorales dependen del tipo de tumor, sea carcinoma de mama, carcinoma de estómago, osteosarcoma, entre otros. El ejemplo citado es el carcinoma de mama, como podemos apreciar en la imagen, en la cual se pueden apreciar lo que son las células anucleadas, eosinofilia del citoplasma y sobre todo, células neoplásicas o tumorales rodeando el área necrótica. Es cuanto en lo referente a mi disertación sobre este tema y muchísimas gracias.